Vamos a iniciar entonces el tercer módulo, que lo hemos denominado crónicas, y en él vamos a considerar la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. En primer lugar vamos a manejar hipertensión arterial y posteriormente nos dedicaremos a la diabetes. Recordemos que esto es una capacitación básica, son los casos muy básicos que vamos a encontrar en nuestras unidades de primer nivel. Y más que todo, la idea es la aplicación de las nuevas guías de práctica clínica. Recuerdo una vez más que pasamos de la resolución 412 a las guías de práctica clínica. Y una primera definición entonces es qué vamos a entender por tensión arterial. Entonces, la definición más sencilla de tensión arterial o de presión arterial es el gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica. ¿Qué vamos a entender por gasto cardíaco de manera sencilla? Entonces, un primer concepto elemental es gasto cardíaco, cantidad de sangre expulsada por el corazón y en el caso de mediciones, entonces en un minuto. Repito, cantidad de sangre expulsada por el corazón en un minuto. Ese gasto cardíaco entonces es el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. No vamos a entrar en detalles de potencia del miocardio, de contractilidad y ese tipo de cosas, no. Gasto cardíaco, volumen sistólico por la frecuencia cardíaca. Y en el otro lado entonces tenemos la resistencia vascular periférica. ¿Cómo así que resistencia vascular periférica? Como lo expresamos ahí, es la oposición de los vasos a la circulación de la sangre por ellos. Ahora, ¿eso de qué depende? Depende del calibre de los vasos y de la viscosidad sanguínea. Es decir, a vasos más estrechos hay una resistencia mayor. Si la viscosidad sanguínea es, digamos, una sangre más viscosa, más espesa, es más difícil que circule. Entonces, de manera sencilla, tensión arterial, presión arterial, es gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. En este proceso, entonces ya hemos hablado de tamización, hemos hablado de búsqueda de casos, entonces en la hipertensión vamos a hacer lo mismo. ¿Qué planteamos cuando decimos población objetivo? Entonces la idea es buscar en todas esas formas de concentración de adultos mayores, programas en la consulta, en la educación, por todos los medios ubicar al mayor de 45 años. ¿Por qué? Porque hace nuestra población objetivo. Igualmente vamos a ver que hoy la idea es arrancar desde menor edad. Desde los 35 años también es otra población que pretendemos buscar porque día a día estamos viendo que esta enfermedad se inicia más tempranamente. Entonces, además de tener esa persona adulta, vamos a mirar lo que llamamos las historias familiares o los antecedentes familiares. ¿De qué? De que en esa familia haya historia de hipertensión arterial, de diabetes mellitus, de enfermedad cardiovascular o cerebrovascular. También vamos a mirar que tanto la diabetes como la hipertensión nos van a llevar a la enfermedad renal crónica. Entonces es importante también averiguar por este tipo de antecedentes. Antecedentes de infarto agudo del miocardio y o además incluir historias familiares o averiguar en ese interrogatorio al paciente por insuficiencia cardíaca congestiva. Igualmente, en este caso de crónicas es muy importante los antecedentes de consumo de tabaco, los fumadores. Y que no, que yo me fumo uno ocasionalmente, hasta gente que se fuma todavía 2, 3 cajetillas por día. Entonces es muy importante que interroguemos bien por el consumo de cigarrillo. Pues además de otras porquerías que se utilizan hoy en día, pero en esencia es consumo de cigarrillo. Importante también, porque es población de riesgo y la que debemos buscar, los obesos. Fíjate que no estamos hablando de sobrepeso, sino ya obesos. Aquellos pacienticos con un índice de masa corporal superior a 30 kilogramos por metro cuadrado. Ya en otro de nuestros módulos habíamos hablado de la definición de índice de masa corporal, cómo es la relación del peso con talla y así sucesivamente. O sea que ya es un concepto que tenemos analizado de módulos anteriores. Y otra cosa muy importante es los sedentarios. En ese proceso de interrogatorio de búsqueda de pacientes,
ver que es que yo trabajo mucho, es que mi trabajo implica mucho ejercicio, que yo estoy subiendo y bajando escalas, que yo camino mucho. No, eso es parte del trabajo. Ya el sedentario es aquel que fuera de su trabajo no hace ningún tipo de ejercicio. Vamos a detallar pues también y hacer recomendaciones sobre las formas de ejercicio. O sea que el sedentario, aquel que prácticamente no hace nada fuera de su actividad o su jornada laboral, o que le gusta mucho estar sentado, por ahí poco movimiento, es otro factor de riesgo que es importante que tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué vamos a entender por sedentario? Los dislipidémicos, para que no entremos en mucho detalle de la definición, acuérdese que también vamos a insistir mucho en la toma de lo que llamamos el colesterol bueno, el colesterol malo, el colesterol de alta densidad, de baja densidad, el colesterol total, vamos a detallar esos elementos y también la medida de los triglicéridos. Diabéticos, entonces hipertensión y diabéticos, lo que hemos denominado crónicos. Entonces, en esa búsqueda de pacientes hipertensos, una población de riesgo son los diabéticos. Vamos a ver esa relación que hay entre hipertensión y diabetes de diversas formas. Igualmente, las personas con microalbuminuria. Vamos a ver que todo paciente que le encontremos microalbuminuria y vamos a mostrar la relación proteína, creatinina, la medida de la albuminuria como elementos importantes a considerar. Igualmente, como decimos ahí, población objetivo, las mujeres que consuman o tomen anticonceptivos orales por más de un año. Hemos visto también que hay relación en el consumo de anticonceptivos y el alza o la suba de la presión arterial en este tipo de pacientes o digámoslo así de personas que utilizan los anticonceptivos. En la historia también, en la historia familiar, en la historia clínica, averiguar las mujeres que hayan hecho episodios de preeclampsia y eclampsia durante sus partos. Estos son grupos de riesgo que también debemos tener en cuenta. Otro, en nuestro medio también hay alto consumo de ¿qué? Antidepresivos, sobre todo los tricíclicos. Los AINES, recordemos que son los AINES, analgésicos, antiinflamatorios no esteroides. El uso de esteroides, vasoconstrictores nasales. Hay mucha gente que usa vasoconstrictor nasal para cualquier gripita, cualquier síntoma, cualquier rinitis, y no. Todo este tipo de medicamentos tienen relación con alza o suba de presión arterial. Igualmente, ¿a quiénes vamos a buscar? Personas que tengan historia de edemas en la niñez. Una cosa es el niño gordito, el niño con sobrepeso y otra cosa es el niño que haya presentado edemas. Hematuria. Muchas veces las patologías hablan por el riñón y por el riñón se expresa a través de presencia de sangre en orina, muchas veces macro o microscópica. Entonces, hablar de presencia de sangre en orina también nos va a orientar a este tipo de patologías. Igualmente, quienes hayan tenido ya una enfermedad renal. Entonces, vuelve el cuento. El riñón es el que va a sufrir o va a ser atacado o es el que más va a expresar la patología tanto de diabetes como de hipertensión. O sea que vamos a tener cuidado con eso que más adelante llamamos órganos blancos, órganos diana, pero el riñón es uno de los que le vamos a dedicar espacio porque a través de él se expresan estas patologías. El paciente psiquiátrico en tratamiento, también hay medicamentos, como ya lo decíamos, que sobre todo en los pacientes psiquiátricos, que en ese tratamiento también hay alzas de la tensión arterial. Consumidores de cocaína, igualmente lo que decíamos ahora, esa inhalación, ese tipo de sustancias, también tienen relación o es importante que los busquemos como causantes, digámoslo así, de elevación en la presión arterial. Esta primera parte la vamos a finalizar con la toma adecuada de la presión arterial. Les anexamos un video de YouTube donde de manera muy didáctica nos enseñan a tomar adecuadamente la presión arterial. Entonces, en este tema, ¿qué es importante? ¿Qué estamos diciendo? Toma de la presión arterial, ¿en qué condiciones? Toma seriada. El video nos va a enseñar que es muy importante un ambiente tranquilo, 5 minutos como mínimo de reposo, tener la vejiga vacía, no haber consumido tinto ni cigarrillo previamente.
hacer tomas, como estamos diciendo ahí, seriadas, y vamos a ver que es la toma en las tres posiciones, de pie, sentado, acostado, en ambos miembros. Si hay diferencia en esas tomas, entonces tomarla en la que encontremos las cifras más altas. Vamos a recordar también qué es eso del mapa, tanto en las ayudas que les anexamos como en los documentos. Ahí lo estamos definiendo, monitoreo ambulatorio de la presión arterial, o sea que el paciente que tiene cifras cambiantes le vamos a hacer un monitoreo. Es decir, el paciente se le va a instalar un dispositivo que le mida la presión durante 24 horas como mínimo, y vamos a hacer un promedio de esas tomas y de ahí vamos a sacar conclusiones alrededor de eso. Automonitoreo en casa e hipertensión de bata blanca. ¿Esto por qué lo ponemos junto o por qué van de la mano? Hay pacientes que se asustan en el consultorio y está demostrado científicamente que hay gente que se asusta durante el examen médico y puede dar unas cifras elevadas de tensión arterial. Entonces, la hipertensión de bata blanca es un elemento que debemos tener en cuenta. Y el automonitoreo en casa, entonces vamos a comparar cuando el paciente en su casa con un familiar o el uso adecuado de la toma de presión en casa, vamos a comparar esas cifras. ¿Qué cifras presenta en casa? ¿Qué cifras presenta en el consultorio? ¿Cómo son las cifras que nos da el mapa para llegar a si ese paciente tiene una hipertensión o no? O sea, todos estos elementos que debemos tener en cuenta. Ahora, cuando el paciente ya tiene cifras de tensión y si de pronto una, un promedio inicial son cifras altas de tensión, entonces lo vamos a vincular al programa de riesgo vascular. O sea que importante tener en cuenta. Entonces cerremos diciendo que antes de llegar a un diagnóstico de hipertensión debemos hacer durante una semana, en 3 ocasiones, en días diferentes y a horas diferentes, y tomándolo en las tres posiciones, de pie, sentado y acostado boca arriba, la toma de presión arterial, valorar, promediar esos valores para poder llegar a un diagnóstico de hipertensión.